Voy a aprovechar el tiempo para, le voy a dar el tiempo mío para que conteste la pregunta de Apaz. Efectivamente, para mí también fue un escándalo, porque Apaz es una persona muy querida, es un líder, en Arequipa tiene mucho arraigo, y él mismo se sorprende y no entiende cómo, después de haber ganado, haya sido sacado de la lista. Es decir, esa es la nueva política de la que usted habla, esta nueva política de dar participación a todos, o es que él no es de su partido, de su agrupación o de su entorno, razón por la cual pues no está ahí y fue sacado, ¿no? El Frente Amplio convocó elecciones ciudadanas abiertas para definir las candidaturas al Congreso, cosa que ningún otro partido político ha hecho. En el 99% de los casos ha sido exitoso y ha habido algunos casos donde se han denunciado algunas irregularidades, como ocurre en todo proceso electoral. Y nuestro Comité Electoral Nacional, en este caso concreto, hay una denuncia de irregularidades que nuestro Comité Electoral Nacional está resolviendo de manera autónoma, porque aquí no se designa a dedo a los candidatos porque son amigos de quien lidera el proceso, coincide en todo caso ni que por es la bastante billetera. extraño lo que pasó ahí, tomando en cuenta de quién estamos hablando. No estamos hablando de un desconocido. Yo tengo el mayor de los respetos por Justiniano Apaza, ya, pero nuestro Comité Electoral Nacional es quien tendrá que en última instancia definir si hubo o no irregularidades en ese proceso. Ya, solamente quiero terminar con las palabras de Sergio Tejada. Encontramos una actitud muy hostil de parte de algunos dirigentes del Frente Amplio, sobre todo en contra de mi persona. No veían con buenos ojos, etcétera, etcétera. Lo digo porque, digamos, es parte de la nueva política que usted está propugnando. Ahora, un tema sobre el gas, ya no para centrarnos en el precio del gas, porque me imagino que usted no tiene idea de cuánto debería costar el precio del gas. Maritere, hoy en Lima algunas familias tienen por fin una conexión de gas en sus domicilios y pagan mensualmente alrededor de 15 y 16 soles, y es lo que nosotros quisiéramos extender para todas las familias del Perú, del sur en particular, del Cusco para empezar, que es inaudito, es el territorio de donde se saca el gas de Camisea y es donde más caro es. Cuanto más te acercas al yacimiento de gas, más caro es tu balón. Y esa es la situación que queremos revertir y que ojalá todos los peruanos podamos acceder a un gas que nos cueste 15, 16 soles mensuales. Esa es nuestra aspiración. En ese sentido, usted, por supuesto, ha pedido revisar, renegociar los contratos del lote 56, 88, que no es solamente su propuesta, también le ha dicho Alfredo Barnechea que probablemente tengan un fondo de razón. Es verdad lo que usted dice, el gas es traído desde la costa y por lo tanto cuesta muy caro. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, usted también ha pedido construir el polo petroquímico en Hilo? Esta inversión, estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero para construirlo? Si es que paralelamente estamos negociando los contratos del gas, es decir, no le vamos a decir a las compañías, negociamos, cambiamos la regla de juego, pero también inviertan en este nuevo proyecto. Un minuto. ¿Cómo va a ser? A ver, en primer lugar, los contratos se renegocian todo el tiempo y estos mismos contratos se han renegociado y cambiado cantidad de veces. El detalle es que siempre se ha hecho a favor de las empresas. Creo que por una vez nos merecemos como país que se haga a favor de la gente, de las familias peruanas. En segundo lugar, el polo petroquímico, tenemos cantidad de inversionistas privados interesados en hacerlo. Lo que están pidiendo y clamando es un Estado que ponga un poquito de orden, que ponga las reglas de juego claras y que los convoque y que les garantice el abastecimiento de gas para ese polo petroquímico. Precisamente para eso es que queremos garantizar tener el insumo, la materia prima, porque hoy, si dejamos las cosas tal como están, corremos el riesgo de tener un tubo, el gasoducto del sur que se está empezando a construir, vacío, porque no tendremos asegurado el gas del lote 88, 58, porque hoy, particularmente en el caso del 58, tal como están nuestras normas, el empresario, la empresa en cuestión puede hacer lo que le dé la regalada gana con nuestros recursos, si quiere se lo lleva a China, y eso nosotros creemos que tiene que cambiar, que el Estado tiene que poder decidir dónde tiene que ir prioritariamente ese gas. Mijael. ¿Alguna vez ha ido a Venezuela? Estuve, sí, un par de veces, en el 2007 me parece. ¿Con Nadine Heredia? En una oportunidad coincidí con ella en un evento de un encuentro de mujeres. ¿En esos viajes conoció a Nicolás Maduro? No, nunca. Uno de esos viajes fue muy poquito antes de la cumbre de APEC en Lima. No tengo ni la menor idea, no recuerdo la verdad. En su registro migratorio, que coincide con el de Nadine Heredia, parece que viajaron juntas o que estuvieron en Caracas en el mismo momento en 2 oportunidades, y una de ellas fue poquito tiempo antes de la cumbre de APEC, mientras la candidatura en ese momento de los Humala organizaba una cumbre paralela. ¿Recuerda si vio algún tema logístico de la organización de esta cumbre paralela?
No, en absoluto, nada que ver. Como le comenté, en una oportunidad fui para un encuentro de mujeres y en otra oportunidad para un encuentro de partidos y organizaciones políticas de izquierda. Nada que ver con lo que usted comenta. ¿Y fue Nadine Heredia, usted y otras mujeres o fueron ustedes dos? No, por supuesto, cantidad de mujeres de todo el país. No, Estuvo no, también, por ejemplo, del Partido la Nacionalista, parlamentaria Hilaria Supa también. Hilaria Participó en este encuentro, claro que sí. ¿Venezuela es una dictadura? No, se han producido elecciones, una recientemente en la cual ha ganado la oposición, el Parlamento. Y dígame una cosa, ¿a usted le parece que la libertad en Venezuela es una virtud? ¿Es una de las virtudes del gobierno? Yo creo que hay una grave crisis en Venezuela, económica y política, y que quede absolutamente claro aquí y ahora, el Frente Amplio no va a replicar, no va a copiar ni el modelo venezolano, Ya, pero ni ningún eso, otro modelo, por si acaso, si es que eso es lo que le preocupa. Eso no es lo que le pregunté, pero gracias de todos modos. Lo que quiero saber es, desde su perspectiva de candidata a ser estadista, ¿por qué cree que hay una crisis en Venezuela? Hay una grave crisis económica. ¿Pero de dónde, cómo se originó? Hay un problema de gestión, hay un problema de corrupción, en fin, múltiples problemas que espero el pueblo venezolano pueda resolver lo más pronto posible y creo que felizmente se está transitando hacia una transición, valga la redundancia, democrática. Una pregunta para terminar. Imaginémonos que usted es la gobernante de un pequeño pueblo, imaginario. En este pueblo viven 5 familias y cada familia, son todas pobres, percibe de ingreso mensual 5 monedas. Y usted tiene que elegir cuál va a ser la sexta familia que se va a mudar al pueblo. Puede ser una sexta familia con un patrimonio de 5 monedas o puede ser una sexta familia con un patrimonio de 100 monedas. ¿A cuál de las dos elegiría? No entiendo la lógica de su pregunta, perdóneme. Quiero saber si prefiere usted la igualdad o la riqueza potencial. Yo creo que no hay necesariamente incompatibilidad entre igualdad, entre justicia, crecimiento, riqueza. Yo creo que hay que buscar un sano equilibrio entre todos estos valores. Pero si usted tuviese que elegir que un pueblo sea igualmente pobre o desigualmente potencial rico, ¿qué preferiría? Yo quiero para mi país igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de deberes. No creo que, por ejemplo, salud, educación, pensiones sean cosas a las cuales puedan acceder solamente aquellos que tienen dinero para pagárselo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un Estado que garantice igualdad plena, verdadera, para todos, que todos puedan acceder a esos derechos que para nosotros son fundamentales. Una pregunta para terminar. Usted en su plan de gobierno plantea cambiar la Constitución. ¿Sabe usted cuántas constituciones hemos cambiado? ¿Perdone? ¿Sabe usted cuántas constituciones hemos ya cambiado desde 1823? Una constitución se puede cambiar en cualquier momento. Se requiere de una mayoría, es cierto, ¿Sabe cuántas hemos parlamentaria. cambiado? Es la pregunta. No tengo el dato en este momento. Hemos Lo cambiado, importante, hemos tenido 12. ¿No le parece que ya podríamos dejar la Constitución tranquila? no. Primero porque esta constitución se dio en un gobierno corrupto, delincuencial, cuyo líder está preso precisamente por corrupción y por violación de derechos humanos. Y segundo, porque son tantos los aspectos que hay que cambiar de la Constitución que nos parece perfectamente legítimo que haya que hacerlo. Para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para poder nombrar al Contralor por concurso público, para que las procuradurías sean totalmente autónomas y los procuradores no tengan que pedir permiso para declarar, para eso hay que cambiar la Constitución. Queda claro que ustedes plantean cambiar la Constitución por todas esas razones. Pasa, Mónica, perdóname, es que creo que es importante que la gente sepa que no queremos cambiar la Constitución solamente por capricho, se les ocurre, no. sino porque hay múltiples razones, también múltiples Ollantumala quería cambiar la Constitución y volver a la del 79, digamos. Vamos con Lorena. Mijael le preguntaba por Venezuela, señora Mendoza. Yo le preguntaría concretamente, ¿considera que en Venezuela hay presos políticos? Ya lo he dicho. Creo que en el caso venezolano hay una grave crisis económica, política, hay serios problemas de vulneración de derechos, de no autonomía de poderes, y es algo que nosotros lamentamos, que rechazamos y que de ninguna manera vamos a replicar en nuestro país. Que quede absolutamente claro. Lo repito una vez más. Señora Mendoza. No vamos a calcar el modelo venezolano. Señora Mendoza, nosotros queremos otro tipo de democracia plena para nuestro La pregunta que le hice fue, ¿considera que en Venezuela hay presos políticos? ¿Leopoldo López es un preso político? No acepto que ninguna persona sea perseguida por sus ideas, así yo discrepe radicalmente de ellas. No acepto que el Poder Judicial, que el Ministerio Público sean cooptados o usados para perseguir a líderes de la oposición o a cualquier persona simplemente por sus ideas. Esa es mi respuesta. A propósito de sus socios estratégicos en la región, ¿con quiénes serían? Yo creo que tenemos que desarrollar relaciones comerciales con todos los países
vecinos, pero respetando nuestra soberanía. Y quiero traer aquí, aunque no tiene que ver específicamente con la región, el tema del Tratado Transpacífico. Es que a eso iba mi pregunta, por eso permítame construir lo que le quería preguntar. Usted habla de respetar el nacionalismo, pero que hay que trabajar de manera en la identidad nacional, la soberanía nacional. Sí, claro. Y habla de los tratados, que usted está en contra del TPP que se acaba de firmar, quiere renegociar algunos otros acuerdos comerciales. ¿Va a respetar finalmente los tratados de libre comercio? En los aspectos en los que vulneren nuestra soberanía, los que atenten contra los derechos de los peruanos, por supuesto hay que revisarlos y renegociarlos. Y el caso del TPP es muy concreto. Lo ha reconocido el propio Ministerio de Salud, en el sentido de que va a afectar el acceso a medicamentos, va a hacer que se vuelvan mucho más caros los genéricos y los biosimilares que sirven para el tratamiento del cáncer. Para mí la prioridad es garantizar la salud de los peruanos, no beneficiar, ¿no?, a empresas farmacéuticas transnacionales. Ese es nuestro concepto y por eso planteamos la necesidad de revisar, replantear, renegociar ese tratado en defensa de nuestra soberanía. ¿En un eventual gobierno suyo desconocería el tratado? Tendríamos que revisarlo, claro que sí. Usted, entre las cosas que plantea, tiene una propuesta interesante en su plan de gobierno. Quisiera que desarrolle un poco más al respecto. Establecer pensiones universales para todos los adultos mayores. ¿De cuánto? ¿De qué edad? ¿De dónde va a sacar ese dinero? En primer lugar, una base no contributiva, ¿verdad?, como pensión 65, que hemos planteado duplicar en el primer año de nuestro gobierno, llegar a 1 millón de personas, duplicar el monto. Ya lo he señalado, eso cuesta 3.000 millones de soles. Plata para eso hay, ese es el equivalente a lo que este gobierno le ha exonerado en impuesto a la renta a las grandes empresas. Para nosotros la prioridad es la gente y su derecho a una pensión digna. Luego vamos a implementar una reforma del sistema público de pensiones para que, por ejemplo, no todo esté a la carga del trabajador, ¿no?, al cual le descuentan el 13% de su sueldo, sino también participe el empleador y el propio Estado, como ocurre en todos los países del mundo. De incrementar las pensiones en 66%. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Mi pregunta siempre es, ¿de dónde sale la plata? El tema es que está dentro de una propuesta integral que incluye reactivación de la economía y diversificación productiva, promover, apoyar sectores de la economía, otra vez, como el agro, el turismo, parques industriales como el polo petroquímico, que generen renta, que generen empleo formal, que generen tributación, que puedan garantizar el financiamiento de programas de este tipo. Es perfectamente posible. El problema es que hemos tenido gobiernos que no han hecho nada, que se han quedado de brazos cruzados simplemente rematando nuestros recursos. Es hora de un gobierno que vaya a chambear, que ponga un poco de orden, ¿no?, que promueve... Bien. No, una pensión digna no es asistencialismo, es un derecho fundamental que tiene que estar garantizado para todos. Eso es lo que estamos planteando. ¿Cómo voy a permitir que alguien, como un agricultor, como un taxista de 70 años que ha trabajado a lo largo de su vida, no tenga una pensión, no tenga un seguro social? Eso no es democracia. Verónica, tiempo. Vamos con Antonio. Verónica, usted ha prometido reducir el precio de los medicamentos en un 30%. ¿Cómo lo hará? Con una buena gestión. En primer lugar, por ejemplo, asegurando compras públicas conjuntas, MINSA, eSalud, gobiernos regionales, cosa que en teoría ahora se debiera dar, pero que no ocurre, solamente ocurre en un 20% de los casos en promedio. Luego, promover el acceso a genéricos, que es otra cosa que en teoría debiera ocurrir, pero la realidad es que solamente el 50% de farmacias y boticas ofrecen genéricos a los ciudadanos. Tiene que haber entonces un programa de incentivo al uso de genéricos y una adecuada supervisión para asegurarnos de que en las farmacias y boticas se provea, se ofrezca, ¿no?, al ciudadano, al cliente, medicamentos genéricos que son 2-3 veces más baratos que los medicamentos de marca. Y finalmente... ¿Esto implica entonces mayor presencia de regulación del Estado en estos sistemas? Por supuesto que sí, para que garantice que se respete la norma, mínimamente. Que garantice que se respeta la ley que dice que todas las farmacias y boticas deben ofrecer, poner a disposición de los ciudadanos medicamentos genéricos que son igual de eficientes que los medicamentos de marca, pero que cuestan 2-3 veces menos. Es perfectamente legítimo que el Estado se asegure de que eso ocurra. Verónica, permítame por favor la siguiente observación. Revisando su experiencia en su hoja de vida que usted declara ante el Jurado Nacional de Elecciones, vemos que usted no tiene mayor experiencia en la administración pública que, bueno, es ser congresista de la República, luego docente universitaria y, en fin, y algunas actividades en alguna ONG. Vemos por otro lado también que la izquierda en el Perú ha pasado de los años 70 de tener 1/3 del electorado a en los últimos 10 años ser tributaria de
candidatos como Alejandro Toledo y Ollanta-Humala, y en este momento con usted está representando el 2% y además están partidos. ¿Qué nos garantiza que, a mi entender, una persona como usted que no ha podido asumir el liderazgo de una izquierda, que en este momento hay una izquierda partida y por lo menos 3 o 4 candidatos que representan esa opción, puede asumir el liderazgo de un país, sumándole esto que tampoco tiene experiencia en la administración pública? A ver, llevo 10 años en política, llevo 5 años en el Congreso, conozco al monstruo por dentro, sé dónde falla, sé dónde hay que reformarlo. Y si usted quiere experiencia, habría que preguntarse qué tipo de experiencia. Porque experiencia plagiando y mintiendo como cancha, efectivamente no tengo. Experiencia indultando narcotraficantes y delincuentes poniéndolos en las calles, efectivamente no tengo. Lo que tengo es un firme compromiso de trabajar honestamente para sacar adelante a mi país, con gente que comparte ese mismo compromiso y que tiene honestidad comprobada y que siempre ha estado ahí en las luchas con la gente defendiendo sus derechos, que no está de la noche a la mañana, ¿no?, se le ocurrió hacer política y postular algún cargo, sino que viene en esta lucha desde hace bastante tiempo y que va a seguir en esa misma línea de manera coherente. Ciertamente hay personas muy bien intencionadas en el país, Verónica, pero lo que vamos es que, ¿cuál es su equipo? El Frente Amplio más bien es un frente muy reducido, un frente en el que no ha habido liderazgos. ¿Quién es su equipo? Es más, ¿usted cree que, y esta pregunta puntual, que los problemas internos dentro del Frente Amplio en este momento se reflejan en el menos del 2%, un poco más del 2% que tiene su candidatura? Mire, el proceso electoral está apenas empezando. Yo creo que más que el punto del que estamos partiendo, lo que importa es a dónde queremos llegar, y queremos llegar cada vez más a la gente, y por eso estamos haciendo enormes esfuerzos en mejorar nuestra campaña, en llegar a todas y cada una de las regiones. He estado este fin de semana en Tacna, en Moquegua, en Hilo, haciendo llegar nuestras propuestas, y ahí donde llega hay interés de la gente, que se da cuenta que es una alternativa, una propuesta diferente, de gente además coherente, que ha estado siempre en la misma línea, defendiendo los derechos de la gente. Bien. Y gente con experiencia en gestión pública la tenemos en el Frente Amplio. Economistas de lujo como Oscar Dancourt, como Pedro Franque, que han tenido experiencia en gestión pública y saben cómo hacer las cosas. ¿Cuál es su relación con el padre Arana? Porque Verónica Mendoza se presenta como candidata a la presidencia de la República con el registro electoral de Tierra y Libertad. Antonio, daré un minuto de mi tiempo para que responda. Gracias. Pero en realidad se pasaste del tiempo. Dale. Tierra y Libertad puso su inscripción a disposición de un frente mayor que agrupa distintas organizaciones políticas, incluida Tierra y Libertad. Yo soy candidata a la presidencia después de haber competido en elecciones ciudadanas abiertas. Marco Arana es candidato a la primera vicepresidencia. El economista Alan Feili es candidato a la segunda vicepresidencia. Y el Frente Amplio agrupa a distintas organizaciones políticas, sociales, colectivos de jóvenes, organizaciones de mujeres, y seguirá convocando a quienes quieran sumarse. Solamente preguntas muy puntuales. Verónica, nadie duda que tienes buenas intenciones. Yo creo que en realidad eres una persona joven que está entrando en política, me parece extraordinario. Llevo 10 años en política. Ok, desde los 25, tienes 35, la edad mínima para ser candidata a la presidencia, y en realidad es importante que haya gente joven en las contiendas. Pero en esa necesidad de querer darle oportunidad a todos, hay que señalar que el cuero sale de la misma correa. O sea, si no hay plata para hacer las cosas, no se pueden hacer. Es muy bonito hablar, hemos escuchado un montón de gente hablar. Yo escuchaba a Ollanta-Humala cuando también quería entrar a la presidencia, entró a la presidencia y no pudo hacer lo que él quiso hacer. Hizo probablemente todo lo contrario. No Tú tuvo te sientes voluntad. frustrado. Bueno, pero los primeros años estuviste con él, estuviste cerca de él, estuviste cerca del entorno. Pudiste, digamos, levantar la voz dentro, no solamente al salir. ¿Por qué no lo hiciste? Eso fue exactamente lo que hice, Mónica. Dentro intenté que se corrigiera el rumbo, que se respetara lo que le habíamos ofrecido al pueblo peruano. Pero le habíamos ofrecido un gobierno de izquierda. Eso es lo que había que plantear, digamos. Lo que se ofreció fue honestidad para hacer la diferencia, no la hubo. Lo que se ofreció fue recuperar nuestros recursos para que sirvan a la gente, eso no ocurrió. Y hubo una traición, una clarísima traición perpetrada casi inmediatamente. Hubo quienes intentamos desde dentro corregir el rumbo, pero en el momento en que ya eso era evidente que no se podía hacer, desde el principio, por ejemplo, Mónica,
Claro, desde el Perdóname. principio. No, pero déjame Sí. hacerte una pregunta por el Por ministro favor. de Economía. El ministro Castilla, sabíamos claramente hacia dónde apuntaba, de dónde venía. En ese momento no tuviste tú, digamos, el olfato de ver que las cosas no iban a ir por el rumbo que les había señalado durante la campaña el señor Humala. Por supuesto que sí, Y entonces- manifestamos nuestras discrepancias internamente, exigimos que hubiera mayor claridad en el rumbo que se iba a tomar, pero es evidente que rápidamente se consumó la traición, Mónica, y yo no podía seguir en un partido político que era capaz de Pero aguantaste 2 ningunear. años. No, Mónica, renuncié en junio del 2012 y quiero precisar por qué, Mónica, porque para mí era insostenible seguir un partido político que en lugar de escuchar a comunidades campesinas, en este caso las de Espinar, que tenían un reclamo totalmente legítimo por problemas de contaminación ambiental, de afectación a su salud, en lugar de escucharlos, de atenderlos, de resolver el problema, ¿qué se hizo? Ningunearlos, criminalizarlos, reprimirlos y finalmente Última permitir que pregunta, murieran 3 personas. porque ya no me queda tiempo. No podía seguir ahí, Mónica. 30 segundos. ¿Con qué te quedas de Nadine Heredia? Que ha tenido además y tiene un papel muy importante dentro del gobierno. Nada, Mónica, yo renuncié y deslindé clarísimamente ¿Qué con el piensas de Partido ella? Nacionalista en junio del 2012 y desde entonces no tengo absolutamente ¿Qué nada que piensas ver. de ella? En ambos casos hubo traición, así lo señala el pueblo, así lo señala la gente cuando tú le preguntas. Y eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros siempre hemos mostrado en el Frente Amplio que hacemos lo que decimos. Dijimos elecciones ciudadanas abiertas Bien. para definir nuestras candidaturas al Congreso y así lo hicimos. No nos Perfecto. corremos de lo que decimos. Te agradecemos mucho, además, el haber aceptado Mónica. nuestra invitación, porque aquí estamos invitando a todos. Como y en realidad todavía tenemos algunos que no quieren venir a este panel. Es importante que haya una respuesta directa a cada uno.